Mejorar tus erecciones sin medicamentos. ¿Será que es posible? Hoy te voy a contar la historia de Don Pepe, una persona que consiguió mejorar sus erecciones solamente con estos consejos que te voy a dejar hoy. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Para quien no me conoce, soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencial aquí en São Paulo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Si tú quieres pasar en consulta conmigo, aquí está el link en la descripción y te voy a dejar en la pantalla un código QR. Hoy vamos a hablar, les voy a contar una historia, ¿no? Es hora de que saquen las pipocas porque vamos a comenzar con nuestra serie La Máquina del Amor. Y hoy les voy a contar la historia de Don Pepe, un paciente mío del consultorio que consiguió mejorar sus erecciones sin medicamentos. Y esto quiero traerles este caso porque es un caso interesante. Es una persona que estaba con algunos problemas más leves y él no quería tomar medicación. Con algunas medidas que les voy a contar ahora, él consiguió mejorar y al final del video les voy a contar si funcionó o no funcionó. Y bueno, voy a comenzar a contarles la historia de Don Pepe, una persona, paciente que pasó conmigo la consulta. Don Pepe tenía 51 años, bastante joven. Él era casado, tenía sus hijas, trabajaba bastante, trabajaba todos los días, se levantaba muy temprano para salir a trabajar, no estaba durmiendo tan bien. Y llegó con la queja. Y la queja era la siguiente: mire doctor, yo nunca tuve problemas. Hace un mes que estoy fallando un poco y estoy muy preocupado. Y de entrada él me dijo, no quiero tomar medicamentos. Quisiera que usted me pase cosas más naturales que hagan que mejoren mis erecciones porque yo funciono bien, solamente que me preocupa un poco que tuve 2 o 3 veces que realmente se cayó la erección y no conseguí mejorar. Era un paciente que apenas tenía hipertensión arterial, nunca fumó, sí le gustaba tomar unas copitas final de semana, todo bien, todos nos gusta, ¿no? ¿Quién no ha tomado una copita final de semana? Hace un mes estaba fallando y se quedó un poco preocupado, ¿no? Porque pues ya la mujer le empezó a cobrar, ¿no? El don Pepito, ¿por qué no está funcionando? Le pregunté algunas cosas, él tomaba algunos antihipertensivos, felizmente ninguno de esos le estaba afectando mucho la erección, ya los tomaba hace mucho tiempo, venía con la hipertensión controlada. Hicimos un examen físico, no tenía ningún problema, estaba todo en orden. Hicimos algunos exámenes, siempre a mí me gusta hacer un Doppler peniano en la consulta cuando aquí presencial y obviamente a los pacientes de todo el mundo también se las pido para que realicen todas las clínicas. Y felizmente en el Doppler peniano no tenía ninguna alteración de flujo, estaba perfecto, no tenía ninguna alteración de la estructura del pene, también no tenía enfermedad de Peyronie, nada. Él ya llegó con una serie de laboratorios que se había hecho, otro colega los pidió, venía ya con la parte hormonal, testosterona estaba todo normal y no tenía ninguna otra alteración importante. Y se dan cuenta de que es igual que a todos los hombres, como siempre les digo, a partir de los 40 años vamos a tener algún problema. Es posible, puedes fallar. Solamente no necesitamos dejar que estos problemas nos generen una ansiedad, una presión, un terror de tener relaciones, ¿no? Entonces esa es la idea de estos videos, que ustedes entiendan que existen algunas maneras más naturales para mejorar todo eso. Pueden practicarlas y pues me cuentan, ¿no? Me cuentan aquí en los comentarios si les funcionó, no les funcionó, si es necesario otras cosas, porque ya les digo, en 2025 ahora charlando, no puede haber un hombre que tenga problemas de erección. Todos tenemos algún tipo de tratamiento. Y bueno, ahora les voy a contar cuáles son los consejos y qué es lo que le pasé a don Pepito para que mejore sus erecciones sin tomar ningún medicamento. Realmente fueron 5 pasos. El primer paso fue mejorar la calidad de su nutrición. Le recomendé una nutricionista, pero al principio le pasé para que intente hacer la dieta mediterránea, que es una dieta muy rica en vegetales, frutas, consumir proteínas, carbohidratos en forma pues adecuada para él. Esa dieta te pide o te exige que no comas comida chatarra, comida con mucha gordura, evitar el cigarro, ¿ok? Que es súper importante. Entonces ya con eso, con esa parte de la nutrición, ya va a mejorar bastante las erecciones, ¿ok? Y de una manera general, pues, ¿no? Te va a ayudar también a estar, pues, más esbelto, ¿no? El segundo paso tiene que ver mucho con la parte del ejercicio
prácticamente lo obligué a don Pepito a que, pues, a que haga por lo menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular por día. Empezó a correr, le gustaba correr, entonces empezó a correr 30 minutos 5 veces por semana y pues fue muy bueno. Existen trabajos científicos que determinaron que una actividad cardiovascular 30 minutos por día, 5 veces por semana, ya va a hacer que tú mejores tanto la parte cardiovascular, la parte de resistencia y obviamente mejora tus erecciones. El paso número 3 tiene que ver mucho con la calidad de sueño. Sabíamos que don Pepe estaba durmiendo un poco, estaba durmiendo más o menos entre 4 a 6 horas y yo le dije que eso era un factor muy importante, inclusive con la testosterona relativamente normal. Estaba muy cansado, con falta de energía, con falta de disposición. Entonces intentamos mejorar un poco la rutina y él consiguió dormir entre 7 a 8 horas durante 3 meses y al final ya les voy a contar si mejoró o no. El cuarto paso tiene que ver mucho con el uso de bombas de aspiración peniana. ¿Okay? Yo le pasé un protocolo que siempre paso para todos mis pacientes. Normalmente hacemos que la persona use esta bomba 4 ciclos de 2 minutos por día en casa. No recomiendo que lo hagan sin acompañamiento médico, pero pues yo sé que algunas personas lo hacen de la misma forma, entonces por lo menos 3 veces por semana, ¿ok? Pero mucho cuidado con lastimarse. Esta bomba de aspiración peniana va a jalar sangre hacia la punta del pene y con eso va a hacer que mejoren tu circulación, la oxigenación de los tejidos, la elasticidad de los tejidos, ¿ok? Y con eso mejora bastante la erección. Ejercicios de Kegel. Aquí en el canal tengo muchos videos sobre ejercicios de Kegel. Hay uno que me agrada particularmente. Te invito a que los veas, ¿okay? Que es importante también para mejorar esta parte. El quinto paso, el último paso que yo le prescribí a él fue el uso de L-arginina, un aminoácido que es un precursor del óxido nítrico que yo sé que mejora bastante la irrigación del pene. Entonces, en el caso de él, solamente porque tenga una idea, pues él tomó 4 gramos por día y él estaba tranquilo porque yo le expliqué que no terminaba siendo un medicamento, era más un suplemento, que es un aminoácido normal que está presente en las frutas. Él lo llegó a tomar y adivinen, al cabo de 3 meses con estas medidas, volvió a la consulta muy feliz porque había mejorado pues casi un 90% las erecciones. Esas fallas que él tenía ya fueron disminuyendo gradativamente. Prácticamente en el último mes él me comentó que no tuvo fallas, consiguió resolver bien y estaba muy animado, muy feliz y quería continuar con ese tipo de tratamientos y medicaciones. Espero que te haya gustado. Inscríbete al canal, deja tu like, deja tu comentario para ver si te gustó, ¿ok? Y tal vez tú seas el próximo caso de la máquina del amor. Y ahora te voy a traer el caso de Don Magín, una persona que mejoró sus erecciones con otros medicamentos más fuertes y se convirtió en una máquina del amor. Espero que te guste. Chao.